La historia jamás contada de Daniel se salva de la fosa de los leones. Daniel era un joven noble de Judá que fue llevado cautivo a Babilonia junto a otros israelitas, cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén. La caída de su tierra natal y la deportación a Babilonia no solo representaban una derrota militar, sino también una prueba de fe para el pueblo de Israel. Babilonia no era simplemente una tierra extranjera, sino un reino con dioses y costumbres completamente ajenas a las creencias judías. En medio de esta gran conmoción, Daniel y sus amigos enfrentaron el dilema de conservar su identidad y fe en un entorno hostil. En Babilonia, Daniel y otros jóvenes de las familias nobles de Israel fueron seleccionados para ser educados en el servicio del rey Nabucodonosor. Esta elección no fue casual. Nabucodonosor tenía el propósito de formar un grupo de jóvenes talentosos que, habiendo sido instruidos en la cultura y conocimientos babilónicos, pudieran desempeñarse en la corte del rey. A Daniel lo acompañaban 3 amigos fieles, Ananías, Misael y Azarías. Sin embargo, a los ojos de los babilonios, era necesario renombrarlos como símbolo de su total sometimiento a la cultura babilónica y su nueva posición al servicio de Nabucodonosor. Así, Ananías fue llamado Sadrach, Misael fue renombrado como Mesac y Azarías recibió el nombre de Abed-nego. Este cambio de nombre representaba un intento de borrar su identidad judía y su devoción al Dios de Israel. No obstante, Daniel y sus amigos demostraron que, aunque se les había dado nuevos nombres, su fe seguía intacta. El primer desafío que enfrentaron en Babilonia fue una orden que parecía, en apariencia trivial, comer de los alimentos del rey. Nabucodonosor había dispuesto que estos jóvenes elegidos para su corte fueran alimentados con los mejores manjares de su mesa. Sin embargo, la comida del rey había sido consagrada a los dioses babilonios y además incluía carnes y vinos que los jóvenes israelitas tenían prohibido consumir según la ley de Moisés. Para Daniel y sus amigos, aceptar estos alimentos significaba comprometer su fe y pureza ritual. A pesar de estar en una tierra extraña, Daniel no estaba dispuesto a quebrantar las leyes de Dios. Daniel tomó una decisión audaz, pidió permiso al jefe de los eunucos para no comer de los alimentos del rey y sugirió una alternativa. Propuso que él y sus amigos comieran solo vegetales y bebieran agua durante un periodo de 10 días. Si al final de ese tiempo no se encontraban tan saludables como los otros jóvenes, aceptarían las consecuencias. Aunque temeroso de desobedecer las órdenes reales, el jefe de los eunucos accedió al pedido de Daniel. Durante esos 10 días, la fe de los jóvenes fue puesta a prueba. Al finalizar el periodo, no solo estaban tan saludables como el resto de los jóvenes, sino que se veían aún más fuertes y mejor nutridos. Este episodio fue el primer milagro en la vida de Daniel en Babilonia, una señal clara de que Dios estaba con ellos, incluso en un entorno hostil. Gracias a esta demostración, Daniel y sus amigos fueron autorizados a continuar con su dieta especial, preservando así su pureza conforme a las leyes judías. Años después, Daniel fue puesto a prueba de una manera aún más desafiante. Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante que le generaba una gran ansiedad. Convocó a todos los sabios y magos de su reino para que interpretaran el sueño, pero con una condición que los dejó perplejos. No les revelaría el contenido del sueño, sino que ellos debían adivinarlo e interpretarlo. La tarea parecía imposible, y cuando los consejeros fallaron en satisfacer la demanda del rey, Nabucodonosor ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia, entre los cuales estaban Daniel y sus amigos. Daniel, al enterarse de la orden del rey, se dirigió a él y le pidió tiempo para buscar en oración la revelación del sueño. Aquella noche Daniel oró fervientemente pidiendo a Dios sabiduría y revelación. Dios respondió a su oración y le reveló el contenido y el significado del sueño de Nabucodonosor. Al día siguiente, Daniel se presentó ante el rey, explicando que el sueño era una visión profética. En el sueño, Nabucodonosor había visto una gran estatua compuesta de diferentes metales: oro, plata, bronce, hierro y barro. Cada uno de estos metales representaba un reino que sucedería al reino babilonio. Hasta que un día un reino eterno, simbolizado por una roca, derribaría a todos los demás y prevalecería para siempre. Impresionado por la interpretación de Daniel y reconociendo el poder del Dios de Israel, Nabucodonosor elevó a Daniel a una posición de honor en su corte y honró a su Dios. Este episodio no solo salvó la vida de Daniel y sus amigos, sino que también reafirmó la influencia de Dios en la vida de su pueblo, incluso en medio de un reino extranjero. A pesar de los milagros y de las intervenciones divinas, Daniel y sus amigos continuaron enfrentando pruebas de fe. Años después, el rey Nabucodonosor ordenó construir una gigantesca estatua de oro en su honor.
Decretó que todos los habitantes de su reino debían inclinarse y adorarla. Sadrach, Mesach y Abed-Nego se negaron rotundamente a hacerlo, manteniéndose fieles a la adoración exclusiva de su Dios. La negativa enfureció a Nabucodonosor, quien ordenó que fueran arrojados a un horno de fuego que se había calentado 7 veces más de lo normal. El castigo parecía inminente y la muerte segura. Pero los 3 amigos, al ser arrojados al horno, experimentaron un milagro extraordinario. Dentro del fuego, el rey observó con asombro que no solo sobrevivían, sino que además había una cuarta figura entre ellos, que parecía un ángel. Los jóvenes salieron del horno completamente ilesos, sin siquiera olor a humo. Este milagro dejó a Nabucodonosor impresionado y conmovido, reconociendo una vez más el poder del Dios de Israel. Con el tiempo, el reino babilónico fue entregado a un nuevo monarca, el rey Belsasar. Durante su gobierno, el rey Belsasar celebró una fiesta en la que, desafiando al Dios de Israel, usó los vasos sagrados del templo de Jerusalén para beber y celebrar. En medio de la celebración apareció una mano misteriosa que escribió en la pared unas palabras incomprensibles: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Nadie en el palacio podía interpretar el mensaje. Y nuevamente se recurrió a Daniel. Cuando Daniel fue llamado, interpretó el mensaje. El reino de Belsasar había sido pesado y hallado falto, y su final estaba cerca. Esa misma noche Belsasar fue asesinado, y el imperio persa tomó el control de Babilonia. Una vez más, la fidelidad de Daniel le permitió interpretar un mensaje divino, preservando su vida, y demostrando la justicia de Dios sobre aquellos que se oponían a su voluntad. Bajo el gobierno del nuevo rey Darío, Daniel continuó ocupando una posición de influencia en el reino. Sin embargo, la envidia de otros funcionarios llevó a una conspiración en su contra. Convencieron a Darío de promulgar un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona, excepto al rey. Durante un periodo de 30 días, Daniel, fiel a su costumbre de orar 3 veces al día, no alteró su conducta a pesar de las posibles consecuencias. Los conspiradores, al descubrirlo, lo denunciaron ante el rey. Darío, aunque apreciaba a Daniel, no pudo revocar el decreto y ordenó que fuera arrojado a una fosa de leones. Durante la noche, Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Y al amanecer, Daniel fue encontrado ileso. El rey Darío, al ver este milagro, reconoció el poder de Dios y ordenó que todos en su reino le honraran. Además, los conspiradores fueron arrojados a la fosa y perecieron. La lealtad y el valor de Daniel en este episodio se convirtieron en un símbolo de fe inquebrantable y protección divina. Además de estos eventos, Dios le dio a Daniel visiones proféticas sobre el futuro. En una serie de visiones, Dios reveló a Daniel los reinos futuros que dominarían el mundo, así como la llegada de un reino eterno de justicia. Estas visiones, llenas de simbolismo y misterio, son consideradas algunas de las profecías más profundas del Antiguo Testamento, ya que apuntan a un reino de paz y redención que vendrá en el futuro. La vida de Daniel fue testimonio del poder y fidelidad de Dios hacia aquellos que le son leales. La historia de Daniel es una inspiración de valor, integridad y fe. A lo largo de todos los desafíos que enfrentó, Daniel se mantuvo fiel a Dios, y Dios lo protegió y bendijo. Su vida sigue siendo un ejemplo de cómo la confianza en Dios puede sostenernos en los momentos más difíciles. En cada prueba, Daniel mostró que es posible ser leal a nuestras creencias en un mundo que nos desafía a diario. Esta historia continúa siendo un recordatorio poderoso del impacto que una fe firme puede tener, no solo en nuestras vidas, sino en el mundo que nos rodea. En este intrigante video te revelamos la historia jamás contada de Daniel, un joven judío que desafió al imperio babilónico con su inquebrantable fe. Acompáñanos mientras exploramos su valentía al enfrentarse a la fosa de los leones, el decreto del rey Darío y el poderoso milagro que lo mantuvo a salvo. No solo conocerás los eventos dramáticos de su vida, sino también las lecciones profundas sobre fe, resistencia y la protección divina. No olvides suscribirte para más historias inspiradoras y sorprendentes.